Testamento al libro de Jueces. Quiero que podamos reflexionar en esta noche, podamos tener un momento de reflexión. Jueces capítulo 16. Discúlpeme, déjeme verificar esto bien aquí en el librito capítulo 13 de Jueces. Y queremos utilizar dos versos de la Escritura, y con esos dos versos darle así el comienzo, y como decíamos allá en Isabela, el pie forzado en esta noche para esa reflexión. Para mí este domingo ha sido un domingo hermoso, desde que nos levantamos, un ambiente de adoración. Le decía al pastor Moisés, ahorita estábamos conversando, que Roger estaba dirigiendo el devocional en Manatí hoy, y Dios lo usó tan lindo en el área de la adoración. No queríamos terminar la adoración tampoco allá. Esta mañana también estuvo aquí exquisita, y ahora ni se diga. Jueces capítulo 13, voy a leer esos dos versos, versos 24 y 25. Leemos: a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Yo quisiera proponerles una tesis, o proponer una premisa, un pensamiento que sirva de fundamento para la reflexión de esta noche. Y es el siguiente: hay empresas o ideas que vienen al corazón y a nuestra mente, al corazón del hombre y la mujer, y hay que hacerlos realidad. Pero cuidado con algunas acciones y creencias que pueden desviarlas o anularlas. Permítanme explicarles esto un momentito. ¿Por qué queremos tomar esta reflexión y de qué queremos reflexionar en esta noche? De las empresas, del propósito, de las ideas que Dios pone en el corazón de los hombres y las mujeres, y que muchas veces nosotros, sin querer queriendo, ya sea con algunas ideas, otras que pueden venir, acciones, pensamientos, repito, sin querer queriendo, las anulamos o nos desviamos de esas empresas, de esos propósitos que Dios pone en el corazón. Yo parto de la premisa en esta noche de que los hombres y las mujeres que han conocido a Jesucristo, Dios pone en ellos y en ellas un propósito de vida, pone un derrotero, y son los hombres y las mujeres los encargados de que esos propósitos, esos planes, esas ideas se realicen. Ciertamente, esto también viene acompañado de un tema que yo he estado hablando durante los últimos domingos, y es la verdadera espiritualidad. Muchas veces creemos que ideas, por ejemplo, yo daba quizás unos ejemplos en esta mañana mientras compartía esto con los hermanos de Manatí. Yo daba unos ejemplos un poco sacados de la realidad teológica y llevados a la realidad cotidiana de todos los días. Y yo le decía a los hermanos: yo sé que en casa yo tengo 4 o 5 empresas que tengo que realizar, y el yo llevarlas a cabo, el yo ponerlas en agenda, no me hace menos espiritual.
Al contrario, me hace más espiritual posiblemente atender mi casa. Acabar de poner aquí unos guineos allí que me dijo Seijo que los tenía que poner en orden para que se dieran, y hacer unas cosas que pueden ser quizás no muy relacionadas con lo que hago como pastor, ni muy relacionadas con una vida de fe extraordinaria para hacer portentos y milagros. Pero sin embargo, esas ideas, esas empresas están íntimamente relacionadas con el propósito de Dios para mi vida. Porque Dios desea que yo viva en orden y que tenga mi casa bien y que atienda las cosas que tengo que atender, que aprenda a priorizar. Y yo creo que en la medida en que nosotros aprendemos lo que es una buena espiritualidad, como le decía a los hermanos del domingo pasado a las 8, que hablábamos sobre eso, en esa medida nosotros aprendemos a apreciar lo que Dios pone en nuestros corazones. Aprendemos a entender que todas las buenas cosas que Dios pone en el corazón y en la mente no provienen porque usted y yo somos inteligentes, ni provienen porque usted ha estudiado en Harvard o en Yale, o tiene un doctorado, o tiene 80 años de experiencia en la vida, y es casi la última Coca-Cola del desierto. No, es que provienen de Dios, porque Dios desea el bien y desea que usted y yo podamos adquirir y entender el propósito de Él para nuestra vida. Sean 30, sean 40, sean 80, sean 100 años, sean 10 minutos más que el Señor nos tenga todos aquí, nosotros podamos vivir en ese propósito, en esas empresas, y podamos regocijarnos en ese quehacer cotidiano que Dios está presente, y que cuando comenzamos a apreciar esas empresas, esas microempresas, aprendemos a desgranar, aprendemos a quitar el grano de la paja para entender el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Hay un tema que me gustaría más adelante trabajar, que está íntimamente relacionado con esto que estoy hablando. Ese tema se llama el tema del contentamiento, que es aprender, como dice el apóstol, ya sea que esté en escasez o en abundancia, estoy contento, estoy alegre, estoy bien. Y yo creo que esa es parte de la problemática de la salud mental que vive nuestro país y el mundo, que nada está bueno, todo está mal. O estamos a mitad de camino, y cuando yo voy a regocijarme en algo que hice bien. Y eso lo estamos transmitiendo de generación en generación, y tenemos a niños que les regalamos un juguete y a los 15 minutos ya no les gusta. Y obviamente nos enfrentamos también a la realidad tecnológica. Hoy salió el BlackBerry 4H25, mañana salió el BlackBerry 4H26 y yo lo quiero. ¿Y por qué tú lo quieres? Porque lo quiero. No hay una explicación lógica. Bueno, aquel vibraba, ahora canta. Esto está íntimamente ligado a esto, porque no aprendemos a apreciar que lo que tenemos, que lo que Dios nos ha dado, que esas empresas, esas ideas, eso que estás haciendo, oye, es parte del propósito de Dios para tu vida. Y en la medida que logramos entender eso, óigame, vamos a ser más felices y vamos a hacer, aquí está el detalle de todo esto, grandes cosas para el Señor. ¿Sabe por qué grandes cosas? Porque todo lo que Dios hace es grande. Y aprendemos entonces a entender eso. Deje poner a vibrar esto, que si suena, que no me va a abrir. Pastor Joel me da un regaño. Porque todo lo que Dios hace es grande en nosotros. Y tenemos que comenzar a entender esto, porque hay mucha tarea que hacer. Y hace falta que hombres y mujeres cada día más puedan entender el propósito de Dios para sus vidas.
Por esa razón quisiera reflexionar y ver entonces dos cosas importantes en esta historia bíblica. Por favor, quiero que usted abra su Biblia conmigo, porque voy a leer directamente del libro de Jueces. Voy a leer varios capítulos de ahí. Por favor, quiero que usted me acompañe. Quisiera que pudiéramos entender esto y ver, este libro de Jueces nos presenta a los caudillos militares de Israel. Tenían que librar a Israel de los enemigos que ellos no acabaron de una vez y por todas por derrotar. En otras palabras, la empresa que empezó Israel no la terminó. Y como no la terminó, Dios tenía que levantar hombres y mujeres para que ayudaran a esta empresa. ¿Por qué? Porque no aprender a apreciar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, el no poder apreciar que las cosas que tú puedes hacer son significativas y valiosas, traen siempre malas consecuencias y frutos a medias, y frutos que no dan vida, y frutos y consecuencias que después nos tenemos que lamentar. A Israel se le había dado un cometido. Tenían que eliminar, echar hacia un lado a todos aquellos enemigos, a todos aquellos pueblos que habitaban Palestina. Pero sin embargo, Israel no hizo caso. El pueblo de Israel no hizo caso. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Este periodo duró más o menos 300 años. Entre la muerte del último caudillo Josué y la aparición del primer monarca Saúl. Durante estos 300 años hicieron aparición 12 jueces en la historia de Israel. Y obviamente la primera parte nos va a presentar precisamente lo que estoy hablando ahora: el fracaso y el deterioro de la conquista de Canaán, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y verso 6. La segunda parte es de lo que voy a hablar ya mismito, que es con relación a uno de esos jueces. Cómo podemos aprender a cuidarnos para no descuidar nuestras empresas, que es Sansón. Y eso va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Y en tercer lugar, la depravación de Israel. Como no terminaron la empresa que Dios les había dado, sucumbieron a las conductas de los pueblos paganos que habitaban en ese momento en Palestina. Así que estos jueces fueron Otoniel, me gusta mencionarlo, porque casi nunca hablamos de ellos. Son grandes hombres de Dios. Otoniel, Ahod, Débora y Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Le dicen los jueces mayores. Después le sigue Jair, Ibsán, Elón, Adón y Samgar. Estos 12 hombres trabajaron un periodo de 300 años para poder culminar y poder pasar a otra etapa dentro del periodo de la vida del pueblo de Israel. Ahora bien, nos toca la atención y nos llama la atención el caso de este juez en particular, llamado Sansón. Dios lo había escogido con un propósito. Sin embargo, vamos a ver que en su empresa él cometió 3 errores. Yo quisiera presentar que nos cuidásemos de estos 3 errores también nosotros, para poder seguir el propósito, la empresa que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestros corazones. En primer lugar, si usted va conmigo a Jueces, al capítulo 14 y del verso 1 al 4, ahí está contenido de lo que tenemos que cuidarnos, que se llama criterio propio. Nota aclaratoria: todos tenemos criterio propio y necesitamos tener criterio propio. Pero cuando el criterio propio va por encima y conflige con la empresa que Dios ha puesto en nuestras manos y con los valores que sustentan ese llamado a esa empresa, ahí tenemos problemas. Ahí el criterio propio lo tenemos que reevaluar. Mire lo que dice la Escritura, vaya conmigo por favor. Jueces capítulo 14, del verso 1 al verso 4.